Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis semanal, en este contexto político electoral, aquí en Contrastando Noticias. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco la presencia de diversos especialistas, líderes de opinión, líderes políticos, sobre todo amigos de Contrastando Ideas. Agradezco como siempre y cada semana a mis amigos, al doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Hola, muy buenos días y un saludo muy afectuoso para mis compañeros del panel, en especial a don Jorge Luis Preciado, quien es aspirante en el Frente Amplio por México. Gracias, bienvenido, doctor Marco Baños. También nos acompaña el prestigiado político, ex senador y además ex funcionario como delegado Miguel Hidalgo, don Demetrio Soy de la Tijera. Demetrio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Demetrio, muy amable. Agradezco también la presencia, como cada semana, del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, también ex senador, líder político, líder empresarial y, como siempre, nuestro amigo aquí cada semana. Arquitecto, bienvenido, señor. Muchas gracias, doctor Julio Jiménez. Me da mucho gusto saludar a todos mis compañeros aquí de la mesa de análisis político. Gracias, buen día. Bienvenido, arquitecto. Y bueno, pues esta semana nos toca recibir a don Jorge Luis Preciado, ex senador del Partido Acción Nacional, empresario, un profesional con reconocimiento a nivel nacional, un activista político muy prestigiado y bueno, pues en este momento miembro de este proceso de selección del Frente Amplio por México. Iniciamos la primera ronda con el doctor Marco Antonio Baños, con su posicionamiento y si considera formular algún planteamiento a nuestro invitado de esta mañana. Adelante, doctor Baños. Bueno, estamos en un entorno donde hay diversas resoluciones que las autoridades electorales han tomado para normar el desahogo de los procedimientos que están desarrollando, por un lado, el partido Morena, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, un procedimiento que se adelantó desde hace 2 años para definir lo que ellos llaman un coordinador de los comités de la Cuarta Transformación, y por el otro lado, el caso del Frente Amplio por México, que lleva 3 semanas aproximadamente, donde se quiere elegir a una persona que sea responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Ahí en este ejercicio se inscribieron 33 personas, de las cuales solamente avanzaron 13, una que es el caso de el diputado Gabriel Cuadri declinó y han quedado 12 personas que tienen que ir por la recabación de 150,000 firmas en una primera etapa. Ayer creo que hay una decisión muy relevante de parte del Instituto Nacional Electoral y también hace 2 días por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Empiezo por el INE. El INE aprobó la conformación del frente político, una figura que utilizaron los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional para poder blindar su ejercicio. Finalmente ayer el instituto aprobó la integración de este frente. La discusión central fue si era posible o no utilizar la prerrogativa de acceso a los medios de comunicación electrónicos por parte de los partidos para promocionar el frente. La conclusión que hizo el INE es que sí lo podrá hacer, pero que solamente para cuestiones genéricas, sin que los partidos se pronuncien por alguna de las aspiraciones en lo particular y tampoco para que se haga llamados por el voto. En el caso concreto del tribunal, se resolvió un proyecto de sentencia que presentó la magistrada Yanino Talora. Quiero decir que la magistrada ha sido muy congruente con sus posturas. Ella en un principio votó porque se detuviera el ejercicio de Morena, considerando que se trataba de una precampaña adelantada y concretamente de un fraude a la ley, fue la expresión que usó, y lo mismo fue el proyecto que presentó respecto del Frente Amplio por México. Considera también que es un proceso adelantado que constituye, en su opinión,
un fraude a la ley. Ella fue muy congruente, digamos, en las posturas que ha tenido con relación a este tema, pero la mayoría de los magistrados que en un principio habían votado por dejar abierta la posibilidad para que Morena continuara con su procedimiento interno, votó en esta ocasión igual por dejar abierto el procedimiento para que el Frente Amplio continúe con su desahogo. Yo creo que al final de cuentas, con independencia de que tanto en el caso del INE como en el caso del tribunal respecto de detener o no las actividades de estos procedimientos, pues es un hecho concreto que han reinterpretado la ley. Son dos posiciones claras de la autoridad administrativa y de la autoridad jurisdiccional, y lo que digamos se reguló desde el 2007 para que no se desahogaran precampañas adelantadas, pues en un esquema de reinterpretación que han hecho por vía del establecimiento de criterios, tanto el INE como el tribunal, pues han dado luz verde para que se desahoguen. He sostenido en otras ocasiones y en otros espacios también que se trata de un procedimiento que si bien está adelantado con lo que establece la ley para el arranque del proceso y el desahogo de las precampañas, pues al final de cuentas Morena lleva 2 años, generaba un piso de una impresionante inequidad, y además donde es factible testimoniar cómo el presidente de la República pues utiliza todo el aparato del Estado para favorecer el procedimiento de Morena y denostar a las figuras políticas, a los adversarios que él tiene del otro lado. Entonces, me parece a mí que en un esquema de reinterpretación, pues el tribunal al final deja abierta la posibilidad de que se avance con el procedimiento del Frente Amplio por México, pero es un hecho concreto que ahí se estará tratando de emparejar lo que ha sido hasta el momento un procedimiento inequitativo en la búsqueda de una candidatura presidencial del lado de Morena. Y yo pienso que personas que tienen una trayectoria política importante, como el caso de Jorge Luis Preciado, pues evidentemente están en la búsqueda de estas firmas con las complicaciones normales que se tienen en el arranque de un procedimiento de esta naturaleza. Pero bueno, pues yo saludo a mis compañeros y por supuesto dejo espacio para que se pudieran realizar pues las reflexiones de ellos. Gracias. Agradecemos al doctor Marco Antonio Baños su participación. Procedo con don Demetrio Soy de la Tijera. Demetrio, adelante si deseas hacer tu planteamiento, por favor, antes de estar la ronda de preguntas con nuestro invitado. Adelante. A ver, tratando de ser muy breve para dar más espacio a que todos participen. A ver, yo creo que el procedimiento es totalmente anticipado y no cumple con el objetivo por el cual se ordenaron las elecciones. El problema del país es que siempre estén elecciones, ¿no? Que si es un estado, que si es otro, y es muy complejo. Entonces lo que se trataba era de limitar el tiempo electoral a máximo 6 meses, es decir, empezando con las precampañas, digamos, en diciembre, hasta la elección en los primeros días de junio. Era lo que se trataba. El que rompió con todo esto fue el presidente de la República, y obviamente fue Morena. Entonces, para buscar un piso parejo, bueno, si ya uno lo viola, pues que lo violen todos, pero la magistrada tenía razón. Si nos apegamos estrictamente a la ley, así debía de ser. Ahora, hay una cosa que muchos no... ¿Por qué adelantó el presidente todo? El presidente había hablado primero que iba a ser hasta mediados de noviembre, cuando iba a seleccionar el candidato de Morena. Yo pienso que porque le dio miedo que pudieran alcanzar a la que para él es la candidata ideal. Hoy, al anticipar la elección, prácticamente saca del juego a los otros dos, porque en menos de que nos quedan 40 días, tienen que recuperar 10 puntos, es prácticamente imposible. Entonces el presidente de por sí ya había destapado a sus precandidatos con que más de casi 2 años de anticipación, y ahora anticipa la elección de Morena y obliga a que todo el procedimiento de todos los partidos se precipite. Pero obviamente esto es negativo para el país, no es positivo. Es decir, estamos en un debate muy anticipado en las elecciones, nadie propone nada, es un fuego cruzado. Nos faltan 11 meses de ataques, descalificaciones, de veras. Es decir, el presidente en su interés personal pone en riesgo toda la estabilidad política e inclusive económica del país, porque en medio de una elección, pues a todo el mundo le entra medio miedo, ¿no? Hace rato, no sé si ustedes vieron, hace unos días, salió la propuesta de Morena sobre el programa económico, nomás un tema, dice desconocer la deuda exterior. Nada más esos temas ya van a poner a temblar al capital mexicano, al capital extranjero.
Creo que el presidente ha sido muy irresponsable porque ha dado prioridad a sus intereses personales sobre los intereses nacionales. Amigos, bueno, pues hemos escuchado el comentario de don Demetrio Soy la Tijera, una voz autorizada, pero ya ha llegado el momento de escuchar a otro líder político, a otro hombre con reconocimiento a nivel nacional en el ámbito político electoral, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Julio, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Y quiero decirles que efectivamente, escuchando atentamente al doctor Marco Antonio Baños, hace una declaración y una exposición prácticamente de lo que está sucediendo, de lo que ha pasado, sobre todo tanto en el Instituto Nacional Electoral como con el Tribunal Electoral en estos últimos días, de una manera muy explícita. Eso nos da mucho gusto. Y efectivamente también, como dice nuestro amigo Demetrio Sodi, de alguna manera todo esto que ha estado adelantado, pues la verdad es que efectivamente a través del Poder Ejecutivo, a través de Presidencia de la República, se inició todo esto y bueno, no podrían también los demás partidos políticos o este mismo Frente Amplio que se acaba de constituir y que muy bien lo acaba de describir ya la aprobación que hizo el Instituto Nacional Electoral para que sea ya legal y que quede inscrito, pues no podía quedarse atrás. Entonces, por ese lado, quiero decirles que totalmente coincido con ambas posiciones. Y bueno, ahora también lo que ha sucedido últimamente por parte de lo que es el Poder Judicial, que es un Poder Judicial que ha tenido posiciones muy dignas y que estas medidas cautelares, que de alguna manera es vergonzosa y que es inapelable para el presidente de la República, sabemos perfectamente bien que no es ingenuo, sabemos perfectamente bien que tiene a su consejería jurídica, aunque de una manera también cínica y también vergonzosa, cuando describen a la consejera jurídica sobre las notificaciones, dice que está de vacaciones. O sea, este tipo de acciones cínicas, desvergonzadas, en nada ayuda prácticamente lo que es un proceso democrático y más cuando la conducta que estamos viendo pues es realmente de un marrullero que le gustan las chicanadas y andar diciendo de que cómo es posible que en ese momento pueda notificar cuando todo México, todo a través de los medios de comunicación sabemos está perfectamente bien notificado. Y realmente yo no creo que tengan la ignorancia en lo que se refiere al derecho electoral para promover también un amparo. Todo esto no es más que lo que cínicamente hemos visto de un comportamiento que realmente un jefe de Estado con una necedad, con una obsesión, con una terquedad, pues realmente no es para que nos sintamos dignos los mexicanos de tener en ese momento al frente del Poder Ejecutivo a una persona que en principio pues debe de saber que no todos los mexicanos somos tontos, no todos somos ignorantes, sino que también razonamos, pensamos, deducimos y sabemos perfectamente bien también los principios del derecho electoral, que debe de existir la legalidad, debe existir las certezas, la objetividad, la pluralidad, todo eso que también él no es que lo ignore, lo que pasa es que es perverso y de alguna manera no es que sea ignorante del derecho electoral. Y realmente estas medidas cautelares que se dan a un presidente de la República, como muchos columnistas, muchos analistas políticos han comentado, ni en la época de Victoriano Huerta, ni en ninguna época, por más
violenta, difícil, antidemocrática que ha tenido el país, jamás ha sido tan vergonzosa como esta que está llevando a cabo actualmente en el Poder Ejecutivo, en mi opinión, mi querido Julio. Totalmente de acuerdo, arquitecto. La verdad es que el contexto que se vive hoy en México y la conducta del Ejecutivo Federal son bastante desafortunadas, sin mencionar lo que hoy está pasando en el Instituto Nacional Electoral. Ha llegado el momento de platicar y agradecerle esta presencia a don Jorge Luis Preciado, estos minutos que nos brinda y nos comparte, que nos dé su comentario, su opinión, cómo visualiza desde el interior de este proceso histórico, inédito, en el Frente Amplio opositor, cómo visualiza el contexto democrático electoral. Señor licenciado Jorge Luis Preciado, bienvenido, adelante, señor. Tema de las precampañas. El tema de las precampañas de la oposición no es más que una reacción a lo que el Ejecutivo Federal inició, pero la realidad es que él inicia su proceso de seleccionar al representante de los comités de defensa de la revolución, así se llamaban en Cuba, acá le llamaron comités de defensa de la Cuarta Transformación, y en Venezuela se llamaban comités de defensa de la Revolución Bolivariana, y es un modelo que obviamente nace en 1962, después de que Fidel llega al poder en 1959, el 1 de enero, y obviamente a partir de ahí se desarrolla un modelo de estructurar a la sociedad de tal forma que permita conservar el poder. Entonces es obvio que esos comités ya existen y son financiados por el gobierno a través de programas sociales, a través de cheques que le dan a muchos jóvenes que no estudian ni trabajan, cheques que salen para madres solteras, cheques que es para, por supuesto, personas de la tercera edad, discapacitados, etcétera. Entonces, estos comités realmente ya están ahí y son muy efectivos. Déjenme decirles esto. Yo a lo mejor me van a crucificar en el Frente Amplio, pero parte de que yo esté aquí es porque efectivamente yo hice un estudio que mandé a todo mundo, incluyendo a los partidos, sobre el tema de las primarias. Y yo le decía a los líderes de los partidos que no era posible que estuviéramos perdiendo 23-0, ¿verdad? O 23-2 si quieren salvar Durango y Coahuila, y no esté pasando nada, que a lo mejor este tren que se llama Morena, que viene arrollando a todo el mundo, es absolutamente imparable. Además, nos vuelven a ganar la Cámara de Diputados, cosa que no pasaba desde el Salinato allá en 1991. Y entonces, cuando uno cuestiona a los líderes de los partidos, lo primero que te dicen es, bueno, pero logramos que no tuvieran las 2/3 partes. Mira, lo que yo les comentaba es que realmente yo hice un documento que presenté a los partidos políticos donde sostengo que las elecciones primarias te dan cierta competitividad si tienen bastante legitimidad. Puse muchos ejemplos, pero básicamente les puse 2 en el escrito. El primer lugar es el caso uruguayo. Claro. De cada 100 candidatos que van a primarias en los partidos, el 71% logra ganar la elección constitucional. Y el segundo ejemplo es el ejemplo norteamericano, tanto el de John F. Kennedy contra Nixon o contra Eisenhower en la primera vez que compiten, y obviamente pierde contra el héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero el ejemplo más visible es el ejemplo del año 2008. Desde 1980 hasta el año 2008, 28 años, solo gobernaron 3 familias los Estados Unidos, los Reagan, los Bush y los Clinton. En el año 2008, Hillary, siendo senadora, se postula para un periodo adicional para los Clinton, y de pronto se les aparece un afroamericano allá de Illinois, senador de Illinois, poco conocido a nivel nacional en los Estados Unidos, y levanta la mano y dice, oigan, yo quiero participar. Entonces, como en 200 años no había habido un candidato afroamericano en el Partido Demócrata y no había habido un presidente afroamericano, dijeron, pues déjenlo, nadie lo conoce, estaba muy joven, 44 años aproximadamente, y bueno, Obama no solo les gana las primarias en el Partido Demócrata, sino que gana la elección constitucional y repite la elección constitucional. Entonces, realmente, una persona perfectamente desconocida que no estaba dentro del status quo de las familias más poderosas de los Estados Unidos, obviamente logra hacerse de la presidencia. Pero el ejemplo que viene después en Estados Unidos es más complejo, porque tenemos un cuate que técnicamente, políticamente te daba risa,
cuando hacía su programa de la WWE, la World Wide Wrestling, o cuando hacía el concurso Miss Universo, o cuando hacía el programa El Aprendiz, era un showman, ¿no? Y de pronto Donald Trump decide participar en las internas del Partido Republicano con el 2% de intención de voto, gana el proceso interno para ser candidato del Partido Republicano y gana la elección constitucional, nos guste o nos caiga bien o nos caiga mal. Es un tipo que es absolutamente conocido en el mundo de la política, no había sido nunca ni diputado, ni regidor, ni gobernador, ni senador, ni nada. Y entonces, este modelo, yo dije, si este modelo funciona para México, podemos hacer algo. Y entonces el planteamiento todavía en la discusión del Consejo Nacional del PAN, donde me presenté a exponer mi documento, les decía, si no hacemos algo distinto y dejamos otra vez que 3 o 4 personas elijan al candidato, pues esto ya se fregó, ¿eh? Vean, volteen nada más hacia el sur, y en el año 99 llegó Hugo Chávez, y hace el año 2023, hace 24 años que la oposición sigue sin ponerse de acuerdo en su totalidad, y menos llegar a un acuerdo con la sociedad. Entonces, realmente creo que es una gran oportunidad, pero también creo que es una gran oportunidad que estamos desperdiciando. Y voy a decirlo tal como suena. El modelo está hecho para que en una primaria abierta, global, como yo la planteé, cualquiera pudiera registrarse e irse a una votación el 3 de septiembre solo con la credencial de elector, llegar a la una a votar y el que gane, ganó. Sin embargo, todos los candados que se pusieron por parte de los partidos y que aceptó la sociedad civil vienen entorpeciendo el proceso. De entrada, tienes que juntar 150,000 firmas, lo cual no sería un problema si el sistema funcionara. Al día de hoy, de los 11 candidatos con los que yo he hablado, nadie ha podido ingresar de manera permanente a sus promovidos, como le llaman ellos. No hay forma que ese sistema funcione. Al día de hoy, yo en mi computadora, en mi celular, no puedo ver ni siquiera cuántos promotores tengo. No puedo ver cuánta gente ya se registró a mi favor. Y me dicen en el sistema que va a ser hasta el día 24 de enero, es decir, perdón, hasta el 24 de julio, que voy a tener acceso a mis bases de datos. Entonces digo, oigan, pues obviamente, como dice el clásico Santiago Krill, pues se instaura el sospechosismo, ¿no? Porque como yo, que soy el aspirante, no lo puedo ver. Entonces, si esto continúa así, llegamos al 8 de agosto, con la desconfianza en el sistema, donde solamente nos dicen, ¿sabes qué? Se va a arreglar, se va a componer, es un sistema en proceso. Cualquier persona que capture en Excel un registro lo puede ver inmediatamente. Si uno va al banco y se da de alta una cuenta, la puedes ver inmediatamente en tu celular, porque este sistema electoral no lo permite, lo cual pues, nos genera muchísima desconfianza. Regresamos con don Jorge Luis Preciado. Respetando los tiempos y las agendas de nuestros invitados, quiero pedirle a don Marco Baños, sé que tiene otro compromiso en otros medios de comunicación, un último comentario y agradecerle su presencia. Don Marco Baños, adelante, señor. Muchas gracias, estimado Julio, estimados compañeros del panel. Yo quiero empezar por reconocer que el arranque de el ejercicio en la construcción del Frente Amplio por México pues ha tenido algunos problemas de orden técnico.
En efecto, la plataforma no es una plataforma que estuviese concluida cuando se inició este ejercicio. Cuando el jueves de la semana pasada se abrió para que los aspirantes pudieran empezar a meter sus firmas de apoyo, pues lamentablemente se saturó la plataforma y no tuvo capacidad de respuesta. Se ha venido rediseñando. Y creo que lo que dice Jorge Luis es correcto. Hay que generar un esquema de certeza que técnicamente esté respaldado pues en una posibilidad de que los aspirantes revisen rápidamente cómo van con sus firmas. Yo, como parte del comité organizador, que ustedes saben, tengo esa encomienda ahora por parte de las organizaciones ciudadanas, pues sí, soy de los más preocupados en que esto se normalice. Yo aspiro que hacia el lunes 24, ya le podamos estar informando prácticamente día a día a cada uno de los aspirantes cómo va la recabación de sus firmas. Creo también que hay garantías suficientes para evitar que exista alguna situación de tergiversación en el manejo de la base de datos. Esa parte creo que la tenemos más o menos resuelta, pero Jorge Luis lo dice bien, en un país como el nuestro, donde ha habido en otros momentos muchísimos esquemas donde se han hecho situaciones irregulares con el tema de las elecciones, pero me parece que lo hemos superado hace más de 30 años. Ahora creo yo que el compromiso central es darles condiciones de certeza a los aspirantes. Y en esa parte yo acompaño. Creo también que es muy pertinente lo que han señalado tanto Demetrio como, bueno, pues obviamente Jorge Luis y Adrián, en el sentido de que el esquema se volvía inequitativo. Si por un lado tienes campañas muy adelantadas con Morena y por el otro lado la oposición ni siquiera había definido un método y al final de cuentas impulsan una posibilidad de esta naturaleza, creo que el escenario se movió afortunadamente para el país gracias a que la oposición y las organizaciones ciudadanas se pusieron de acuerdo para impulsar un primer ejercicio ciertamente de lo que podrían ser más adelante las elecciones primarias. Yo ahí acompaño a Jorge Luis, creo que este es un tema que más adelante tendrá que ser revisado y generar una posibilidad de que la sociedad participe con mayor énfasis en la posibilidad de definir las candidaturas presidenciales y para otros cargos seguramente. Pero bueno, pues estamos en ese tránsito y esperemos que el ejercicio del Frente Amplio por México pues resulte en favor del país. Esto es lo más importante, pero también en lo que sostuve la semana pasada con ustedes. Yo creo firmemente que los partidos políticos necesitan un proceso de democratización interna muy importante y necesitan recobrar un rol de representatividad que ya no tienen con las organizaciones de la sociedad mexicana y que obviamente pues se ha generado por el desgaste normal que tienen las instituciones. Los partidos abandonaron, en mi opinión, muchas de las causas sociales y eso ha generado también un desapego con la sociedad mexicana. Ojalá que este primer ejercicio nos lleve a una redefinición de esa relación entre los partidos y los grupos sociales. Por vía de mientras, pues vamos avanzando y yo aprovecho la generosidad de tu programa, Julio, para tomar nota de la preocupación de Jorge Luis, para avanzar en ese tema de la plataforma y darles a los aspirantes condiciones de certeza. Muchas gracias y yo les ofrezco una disculpa, me tengo que ir a otras actividades y que tengan un excelente día. Gracias. Le agradecemos al doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, sus comentarios y sus conclusiones. Vamos con don Demetrio, la conclusión final, Demetrio, atendiendo y respetando también tu agenda de trabajo. Muchas gracias, Demetrio. Mira, yo miraría el comentario de José Luis Preciado. A ver, esto no son unas primarias. Esta es una elección cerrada con una simulación de que es medio abierta. Esa es la realidad. Es decir, la propuesta inicial de las organizaciones ciudadanas era recorrer el país en ternas o en cuatro candidatos o candidatas a todos los estados de la República para promover el debate, para promover el conocimiento. Los partidos se cerraron. Entonces lo que hicieron es poner 150,000 firmas que para conseguirlas se requiere dinero, salvo que uno tenga un partido atrás. Si uno tiene un partido atrás, pues mucho más sencillo, convoca a los militantes. Yo por eso ni siquiera me registré, porque vamos a suponer, y José Luis lo va a comentar, consigue las 150,000 firmas, José Luis, y va a un debate, a un foro, así que te van a dejar hablar 10 minutos. Es decir, el cover que vas a pagar son 150,000 firmas, y luego tienes chance de hablar 10 minutos en un foro. Es ridículo. Y luego viene una encuesta y se quedan 3.
Y entonces, ¿quiénes se van a quedar? Pues ya sabemos quiénes se van a quedar. Pues se van a quedar los que tienen más presencia política en los últimos años. Entonces, para mí es una simulación. Sí, el último ejercicio sí es democrático, el último, donde va a participar la gente, si es que participa la gente. Pero todo lo demás es, digo, que es como entrar, ir a un restaurante, pagar un cover y luego no te dejan sentarte. Sí, es una total simulación. Qué bueno que se meta José Luis, yo no me quise meter, no tengo el dinero, no tengo el partido, no tengo atrás a nadie. Yo me metía para debatir, para proponer, para construir una agenda. Nos negaron la entrada y bueno, yo creo que esto va a desalentar a mucha gente a pensar que realmente es un ejercicio abierto. Totalmente de acuerdo con don Temesio pienso... de la Tijera. Adelante. Voy con la conclusión de don Adrián Alanís y vamos con el cierre con nuestro invitado. Adelante, arquitecto. Gracias, Julio, muy amable. Pues coincido con lo que dice nuestro amigo Demetrio Sodi, efectivamente. Sin embargo, hay que hacerlo. No podíamos quedarnos atrás, también como lo dice Marco Antonio Baños, tenemos que continuar y sobre todo esto que es un procedimiento inédito, pues tiene que irse perfeccionando, tiene que irse y tiene que llegar a que de alguna manera México pueda tener una mayor participación ciudadana, pueda en todo caso tener elecciones primarias, sobre todo para la elección presidencial y posteriormente que pueda tener también lo que es la segunda vuelta presidencial. Yo realmente le apuesto de una manera esperanzadora a que la participación ciudadana dentro de lo que es este procedimiento que se está llevando a cabo realmente motive y que pueda haber 4 o 5 millones de personas que puedan el día 3 de septiembre no sé si se van a abrir las 66,000 secciones que hay en el país, pero que en la mayoría de las secciones pudiesen participar. En el territorio hay motivación, hay discusión, hay debate en todo lo que se refiere a los cafés, en los ambientes políticos, en los sociales, en los familiares, en todo. De alguna manera, estos nombres que se han estado mencionando, que se han estado inscritos en diferentes rumbos, en diferentes lugares, están en la boca de mucha gente y esto no era propio de que nada más un solo grupo, del grupo que está en el poder, eran los que de alguna manera se estuviesen manifestando, estuviesen pues, prácticamente en la boca de muchos. Hoy ya se abre más el abanico, yo considero que es parte de la democracia. En México muchas veces muchos trabajamos para que haya mayor democratización, haya mayor perfección dentro de nuestras instituciones, como antes en las leyendas griegas alguien tejía y luego destejía en la noche, pues lo mismo pasa realmente en el poder ejecutivo, mientras duramos todos, no nomás un partido político, sino todos participamos en 100 años de construcción de instituciones, en 5 años quieren prácticamente una destrucción de muchas de ellas. Entonces, yo considero, en mi punto de vista, que debemos de seguir hacia adelante, debemos de seguir participando. En el caso de Durango, estamos aquí también con el Frente Cívico Nacional Capítulo Durango, responsables de que las cosas se hagan lo mejor posible. Estamos también por constituir nuestro mini INE, nuestro comité organizador también para la semana que entra. Ya tenemos 2 nombres, ya tenemos la representatividad de los 7 que de alguna manera van a ser más sus suplentes, uno por cada partido político, un ex consejero electoral y por supuesto 3 de la sociedad civil. Ya han sido aprobados también a nivel nacional, entonces en la semana que entra los daremos a conocer. Esto también para nosotros es importante que continuemos y sobre todo que pueda tener un feliz término para el día 3 de septiembre. Y bueno, respeto mucho la opinión de
de Demetrio. Efectivamente tiene él razón, para poder sentarse necesita 150,000 firmas para 10 minutos que va a estar, pero bueno, son procedimientos que se están de alguna manera haciendo, tenemos que perfeccionarlos, que todas las democracias en todo el mundo siempre es perfectible según los tiempos, ahora toda la cuestión de carácter electrónico que estamos viendo y precisamente, como dice Jorge Luis Preciado también, todo lo que ha pasado con la plataforma, de que muchas veces se arrancó todo cuando se le da a una empresa lo que es la conformación y constitución y diseño de esa plataforma, y bueno, íbamos más avanzados y la plataforma fue rebasada. Bueno, hoy yo creo que es importantísimo que de alguna manera haya mayor claridad en ese sentido, como lo dijo también nuestro amigo Marco Antonio Baños, de que ya para el próximo lunes 24 ya quede esto totalmente concluido y que sepan los mismos aspirantes pues cuántos son los promovidos que llevan, porque no es posible que estén también a ciegas. Ese es mi punto de vista y saludos muy especial para todos. Gracias, arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Ahora sí vamos con la conclusión final, con el comentario y la reflexión que nos deja nuestro invitado de esta mañana, don Jorge Luis Preciado, integrante de este proceso histórico e inédito en el Frente Amplio Opositor para elegir al representante rumbo al proceso electoral 2024. Adelante, don Jorge Luis, te escuchamos. Mira, yo cerraría con una preocupación, porque si bien es cierto lo que dijo el doctor Alanís, sí cambió el discurso, es decir, a partir de ya la gente no discute cuál de los 4 precandidatos de Morena va a ser el candidato a presidencial. Y hay la discusión, que si Xochitl, que si yo, que si Santiago. Pero mi preocupación es que si no cuidamos este proceso, si no lo cuidamos como debe ser, y la gente cree que es una simulación, como lo está diciendo perfectamente Demetrio, esto no va a servir para nada y no va a haber forma que nos distingamos unos de otros. Ya se bajaron voluntariamente 6 compañeros y acusaron de inequidad. Ya se bajaron 20 compañeros que no se les dio la razón por la cual se fueron. Y es probable que el día 8 de agosto, más de la mitad de los que están participando no logren las firmas porque simple y sencillamente no tienen las estructuras o partidistas o de la sociedad civil. Y es probable que haya un choque brutal entre lo que cree la gente de la sociedad civil que va a pasar y en lo que creen los partidos que va a pasar. Y entonces esto va a ser un tema muy delicado porque viene un choque entre la puntera en las encuestas, que es Xochitl Gálvez, y por supuesto las estructuras partidistas que muchas de ellas la están viendo con cierta desconfianza. Entonces, yo sí creo que si el proceso se descompone de tal forma que no permita que la gente crea que fue un proceso sano, porque además viene otro candado. El 15 de agosto van a presentar una encuesta en la que dice quiénes son los 3 que no siquiera sabemos quién va a hacer la encuesta, ni siquiera sabemos quién contrató la empresa, ni siquiera sabemos nada de eso. Pero además, todavía viene para el día 3 de septiembre otra encuesta que vale el 50%, mientras el voto directo de la gente vale el otro 50%. Entonces, realmente creo que esto va a estar muy delicado y que obviamente, si bien es un buen ejercicio de una primaria semiabierta o si hacemos el ridículo como creo que está pasando en este momento, la gente no tiene ninguna razón por la cual confiar en el proceso de la oposición. Lamentable este escenario, Jorge, un contexto muy preocupante para la democracia, un contexto alarmante para la ciudadanía y yo diría que un escenario muy decepcionante para los militantes, para los simpatizantes del Frente Amplio Opositor, que ven con preocupación y ven con alarma que Morena viola cualquier disposición legal, violenta nuestra Constitución Federal y somete a cualquier institución encargada, facultada y responsable de vigilar el comportamiento electoral de los funcionarios y de los gobernantes sin que exista consecuencia legal alguna. Jorge Luis Preciado, te mando un fuerte abrazo, te agradecemos tu valiosa participación, estos minutos que nos has brindado para Contrastando las Noticias. Agradezco al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a don Demetrio Soy la Tijera, sus minutos, sus comentarios, sus reflexiones. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Pues claro. Obviamente no descubrí el hilo negro, basta con voltar un poco hacia el sur y ver. Claro.
Venezuela, que el primer intento contra Hugo Chávez fracasó, el caso del regreso de Macri de la derecha en Argentina y luego nuevamente los Kirchner, los Fernández allá nuevamente, basta con ver Colombia, basta con ver Cuba, digo, realmente no se requiere ciencia oculta para descubrir lo que va a pasar cuando la oposición no se pone de acuerdo o se pone de acuerdo y los partidos no desean soltar el poder y lamentablemente siguen conservando sus pequeñas islas de poder en las cámaras tratando de continuar con el status quo que les podría ser arrebatado por la sociedad civil. Totalmente de acuerdo, Jorge. Te agradecemos mucho siempre estos comentarios, esta reflexión. Permítenos molestarte en próximas fechas para darle puntual seguimiento a este desarrollo, reitero, este inédito proceso al interior del Frente Amplio Opositor. Muchas gracias, don Jorge Luis Preciado. Gracias. Al arquitecto Deon Alanis Quiñones y a don Demetrio Sola Tijera. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy amables. Gracias. Gracias.